Aquel día, el día en que mi padre murió, yo estaba sentada en su despacho revisando las proyecciones trimestrales para la nueva división de dispositivos médicos de Sterling Innovations. Los números siempre habían sido mi refugio. Limpios, precisos, inmutables. A diferencia de las personas, las hojas de cálculo nunca mentían ni hacían distinciones. Marta, su secretaria, asomó la cabeza por la puerta. El señor Sterling quiere ver las 3 principales estimaciones. Me llamaba señor Sterling en lugar de tu padre desde mi primer día en la empresa. Profesionalidad, me había explicado, es lo más importante. Casi terminado, respondí, repasando mis cálculos. La división médica era mi criatura, un proyecto al que había dedicado 3 años de mi vida. Las proyecciones eran prometedoras, una tasa de crecimiento del 40%, estimaciones conservadoras que mostraban un potencial de ingresos de $50 millones para finales de año. Nunca llegué a enseñárselos. El ataque al corazón le dio durante su partido de tenis de la tarde. Cuando llegué al hospital, Sara ya estaba allí, sus tacones de diseño resonando contra las baldosas estériles mientras caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Mi hermana siempre había tenido un sentido impecable de la oportunidad. «Por fin te decides a aparecer», espetó, apenas mirándome. «¿Dónde estabas?», pregunté en voz baja. «En la oficina, donde tú no has estado en meses». Ella agitó la mano con desdén. «Algunas tenemos vidas fuera de ese edificio polvoriento, Madison». Ese edificio polvoriento era la sede de Sterling Innovations, la empresa que nuestro abuelo había fundado y que nuestro padre había convertido en una empresa multimillonaria. Sara la trataba como un fondo fiduciario, apareciendo en las reuniones de la junta directiva y en las cenas importantes con clientes, pero dejando el trabajo real a otros, principalmente a mí. La llegada del médico interrumpió nuestra incipiente discusión. Su expresión nos lo dijo todo antes de que pronunciara una palabra. «Lo siento mucho», comenzó, y el mundo se ladeó. Los siguientes días pasaron en un torbellino de arreglos funerarios, pésames y reuniones de la junta directiva. Yo me encargué de la mayor parte, sobrellevando mi dolor de la única manera que sabía, manteniéndome ocupada. Sara se dedicó a entretener a los familiares y a dar entrevistas lacrimógenas a revistas de negocios sobre la continuación del legado de nuestro padre. La lectura del testamento estaba programada para una semana después del funeral. Estaba sentada en el despacho de nuestro abogado de familia, en la misma silla de cuero que había ocupado durante innumerables visitas de la infancia con papá. El señor Patterson, que se había encargado de los asuntos legales de Sterling durante 30 años, parecía incómodo mientras hojeaba sus papeles. «Como sabéis», comenzó, «vuestro padre actualizó su testamento recientemente, hace apenas 2 meses, de hecho». Asentí. Papá había mencionado que quería poner sus asuntos en orden, aunque parecía tan sano como siempre. «La mayor parte de su patrimonio personal se dividirá a partes iguales entre vosotras dos», continuó el señor Patterson. «La casa, las inversiones, la colección de arte, todo dividido al 50/50. Sara sonrió, probablemente ya redecorando mentalmente el ático de Manhattan. Sin embargo, el abogado carraspeó, con respecto a Sterling Innovations. Mi corazón se detuvo. Papá y yo habíamos hablado de esto. Justo el mes pasado, hablamos de mi plan de 5 años para la empresa durante la cena. Parecía entusiasmado con mi visión de expansión de la división médica, incluso orgulloso. El control de la empresa, incluida la posición de CEO y presidenta de la junta directiva, pasará a Sara Sterling. Las palabras golpearon como golpes físicos. El jadeo triunfal de Sara apenas se registró a través del rugido en mis oídos. «Debe haber algún error», logré decir. Papá y yo teníamos planes. Mis propios planes. Los de él y los míos. Planes en los que había puesto toda mi energía, toda mi pasión. «La división médica se menciona específicamente», interrumpió suavemente el señor Patterson. «Vuestro padre dejó instrucciones de que todos los proyectos actuales sean revisados por la nueva CEO para determinar su viabilidad. Y yo sabía lo que eso significaba». Sara no entendía la visión que tenía para la división médica. Para ella, era solo un proyecto más, algo que podía desechar si no encajaba con sus ideas. La sonrisa de Sara se volvió depredadora.
No te preocupes, hermanita. Le daré a tu proyecto mimado toda la atención que se merece. Sus palabras fueron un dardo envenenado directo a mi corazón. Me quedé sentada allí, entumecida, mientras el señor Patterson continuaba leyendo. Los detalles me inundaron: acciones con derecho a voto, puestos en la junta directiva, estructura corporativa. Solo podía pensar en la voz de papá durante nuestra última cena, en su mirada llena de esperanza cuando le conté mis ideas. Sentí una traición profunda, no solo hacia mí, sino hacia su memoria. Algo se había roto dentro de mí ese día, algo que quizás nunca podría reparar. La confianza, la fe, la certeza de que el trabajo duro y la dedicación serían recompensados. Todo eso se había desvanecido en un instante, reemplazado por una amargura que me quemaba por dentro. Ahora, enfrentaría el futuro de Sterling Innovations, y mi futuro, con una perspectiva muy diferente. ¿Todo había sido mentira? Esa idea me martilleaba la cabeza mientras llegaba a la oficina temprano a la mañana siguiente. La división médica podría cambiar vidas, Madison. Es exactamente la clase de innovación que Sterling necesita. Sus palabras resonaban como un eco cruel. Como siempre, mi tarjeta de seguridad seguía funcionando, aunque me pregunté cuánto tiempo duraría eso. El equipo de la división médica me esperaba para la sesión informativa matutina. 15 ingenieros e investigadores brillantes que confiaban en mi visión. Una responsabilidad enorme, pero que me llenaba de orgullo. Al pasar por el escritorio de Marta, la oí decir en voz baja: me enteré de la lectura del testamento, Madison. Lo siento mucho. Apenas pude esbozar una sonrisa. Gracias, Marta. ¿Ya llegó? Tercer piso. Ya se está mudando a la oficina ejecutiva. Por supuesto que sí. Sara nunca perdía tiempo en reclamar lo que creía que era suyo. Logré salir adelante en la sesión informativa de alguna manera, concentrándome en detalles técnicos y plazos de desarrollo. Mi equipo sabía que algo andaba mal, pero fueron lo suficientemente amables como para no preguntar. Estas personas me habían seguido, habían creído en mí. ¿Qué iba a pasar con ellos ahora? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Madison, la voz de Sara cortó el zumbido silencioso del piso de ingeniería. Estaba parada en la puerta de nuestro laboratorio de investigación, luciendo absurdamente fuera de lugar con su traje de Chanel. Tenemos que hablar. La seguía lo que había sido la oficina de papá. Ya había reemplazado sus títulos y fotos familiares con obras de arte moderno. Su viejo sillón de cuero, desgastado por años de noches largas y decisiones importantes, había desaparecido, reemplazado por algo elegante y estéril. He estado revisando los números, dijo, posándose en su nuevo trono. La división médica está perdiendo dinero a raudales. Está en fase de desarrollo, expliqué, luchando por mantener la voz firme. Las proyecciones muestran lo que tú quieres que muestren. Arrojó una carpeta sobre el escritorio, mis informes cuidadosamente preparados. Esto no es lo que Sterling Innovations necesita en este momento. Estamos optimizando las operaciones, centrándonos en nuestro negocio principal. ¿Negocio principal? No podía creer lo que estaba escuchando. Papá siempre decía que la innovación asterisco era asterisco nuestro negocio principal. Literalmente está en nuestro nombre. Papá ya no está aquí, la voz de Sara se volvió fría, y, francamente, tú tampoco deberías estarlo. La miré fijamente, a esta extraña que llevaba la cara de mi hermana. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estás despedida, Madison. Desocupa tu oficina antes de que termine el día. Seguridad te acompañará a la salida. El mundo pareció detenerse. No puedes hacer esto. Construí esa división de la nada. Esas personas confían en mí. Esas personas, interrumpió, trabajan para Sterling Innovations. Asterisco mi asterisco empresa ahora. ¿Y tú? Sonrió. La misma sonrisa que usaba cuando me robaba mis juguetes de niña. No vales nada para esta empresa. Nunca lo has valido, en realidad. Jugando con tus pequeños proyectos mientras yo aprendía cómo funcionan realmente los negocios. Fiesteando con miembros de la junta y lamiendo las botas a los inversores, contraataqué. ¿Cuándo fue la última vez que desarrollaste algo?
El desarrollo es para los empleados, dijo con desdén. El liderazgo se trata de visión, y mi visión no te incluye. Me quedé allí, con las manos temblorosas, mientras décadas de competencia y resentimiento se cristalizaban en este momento. Papá creía en mí, dije en voz baja. Papá te tenía lástima, respondió Sara. ¿Por qué crees que me dejó a cargo? Ahora sal de mi oficina antes de que llame a seguridad. Salí con la cabeza en alto, pasando por la cara llorosa de Marta, por los confundidos miembros de mi equipo, por el guardia de seguridad que me conocía desde que era niña. Una caja de artículos personales, fotos familiares, premios de ingeniería, el prototipo de mi primer dispositivo patentado. El trabajo de toda una vida reducido a una caja de cartón. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi coche. Un mensaje de un número desconocido. Encuéntrame en Joe's Diner mañana, 3 de la tarde. Ven sola. Hay algo que debes saber sobre la caja fuerte de tu padre. Lo miré fijamente, preguntándome si el dolor me estaba jugando una mala pasada. La caja fuerte de papá. ¿La vieja que tenía en su oficina en casa? Sara ya la habría limpiado, junto con todo lo demás. ¿Pero qué tenía que perder? No imaginaba entonces que ese mensaje lo cambiaría todo. Pero antes, tenía que sobrevivir a la noche más larga de mi vida. A solas con la certeza de haber perdido no solo a mi padre, sino también el trabajo de toda mi vida, y mi último vínculo con la empresa que él construyó. Conduje a casa aturdida. La caja de recuerdos a mi lado me resultaba a la vez demasiado pesada y demasiado ligera. Mañana traería respuestas, o más preguntas. Por ahora, solo podía preguntarme qué secreto podía valer tanto dolor. Joe's Diner estaba en la esquina de la Quinta Avenida y Pine, una reliquia de una época anterior a que Sterling Innovations dominara el horizonte de la ciudad. Papá solía traerme aquí a tomar batidos de chocolate después de la escuela, antes de que las reuniones del consejo de administración se volvieran más importantes que el tiempo entre padre e hija. Llegué temprano, deslizándome en un desgastado asiento de cuero con una vista clara de ambas entradas. Las viejas costumbres nunca mueren. Papá siempre decía que un buen ejecutivo vigila sus salidas. Exactamente a las 3 de la tarde, Marta entró. ¿Asterisco Marta asterisco? Me enderecé sorprendida. La secretaria de papá. No, ahora asterisco la asterisco secretaria de Sara. Se veía diferente fuera de la oficina. Más decidida, menos sumisa. Tu padre sabía que este día podría llegar, dijo, sentándose frente a mí. Me hizo prometer que esperaría hasta el momento adecuado. ¿Qué momento? Sacó un sobre de su bolso. El momento en que tu hermana mostrara su verdadera cara. Dentro del sobre había una sola llave y una nota manuscrita con la letra familiar de papá, asterisco pared oeste detrás del Monet. 1989 asterisco la vieja caja fuerte de papá. Respiré hondo. Pero Sara debe haberla abierto ya. Marta sonrió. Eso es lo que asterisco ella asterisco cree. Tu padre tenía asterisco 2 asterisco cajas fuertes en su estudio. La obvia, detrás de su escritorio. Ahí guardaba documentos estándar, cosas que esperaba que la gente encontrara. Pero la caja fuerte asterisco verdadera asterisco, su caja fuerte asterisco privada asterisco. Golpeó la llave. Solo 3 personas lo sabían. Él, yo, y ahora tú. ¿Por qué tú? Porque he sido más que una simple secretaria durante 30 años, Madison. Era la confidente más confiable de tu padre. Sabía cosas sobre Sterling Innovations que ni siquiera el consejo sabe. Mi mente daba vueltas. 14 de diciembre de 1989. ¿Por qué me resultaba familiar esa fecha? El día que Sterling Innovations salió a bolsa, añadió Marta, leyendo mi expresión. También, el día que tu madre se fue. El recuerdo golpeó fuerte. Yo tenía 6 años. Sara, 10. Mamá se marchó durante la celebración de la salida a bolsa de papá, dejando nada más que una nota y toda una vida de problemas de confianza. ¿Qué hay en la caja fuerte? No lo sé, admitió Marta. Pero tu padre dijo que si algo le pasaba, si Sara alguna vez intentaba echarte, debía asegurarme de que la encontraras. Miró su reloj. Las reuniones del consejo ocuparían a Sara toda la tarde.
La casa estaría vacía. Apreté la llave con fuerza. ¿Por qué me estás ayudando? Le pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. Porque te he visto crecer en esa empresa. Mientras Sara se dedicaba a la fiesta en la universidad, tú hacías prácticas en los laboratorios. Cuando ella salía con los hijos de los miembros del consejo, tú estabas registrando patentes. Eres la hija de tu padre, Madison, su verdadera heredera. Se levantó con una determinación que me sorprendió. La empresa te necesita más de lo que nadie imagina. 20 minutos después, me adentré en la casa de mi infancia. Todo se sentía distinto, más frío de alguna manera, como si la presencia de Sara ya hubiera comenzado a borrar décadas de recuerdos. El estudio estaba exactamente como papá lo había dejado. Probablemente la única habitación que Sara aún no había alterado. El Monet, un original que valía millones, colgaba inocentemente en la pared oeste. Con dedos temblorosos, lo levanté. Allí, casi invisible contra los paneles de madera, había una junta. La llave encajó a la perfección. Dentro de la caja fuerte de la pared había 3 objetos, un grueso sobre manila, una unidad USB y un sobre más pequeño con el nombre de Sara escrito. Abrí primero el sobre manila. Dentro había un informe detallado de un investigador privado con fecha de hace 6 meses. Mis manos temblaron mientras leía, asunto, Sara Sterling. La investigación confirma la malversación sistemática del Fondo de Investigación Médica de Sterling Innovations. Total estimado, $28.70 millones. Fondos rastreados a cuentas offshore y compras de bienes raíces bajo el alias Jennifer Blake. Fotos se derramaron sobre la mesa. Sara reuniéndose con abogados turbios. Documentos que mostraban transferencias de dinero. Escrituras de propiedades en las Islas Caimán. La unidad USB contenía algo aún más dañino. Grabaciones de vídeo de Sara vendiendo secretos comerciales de Sterling a la competencia. Había estado saboteando la empresa desde dentro durante años. Pero fue la carta con su nombre la que lo explicó todo. El mensaje final de papá a su hija mayor, Sara, para cuando leas esto, creerás que has ganado. La empresa será tuya, tal como siempre quisiste. Creerás que te elegí a ti por encima de Madison. Estás equivocada. He sabido de la malversación durante meses. Los secretos comerciales, las cuentas offshore, todo. Te di oportunidades para confesar, para demostrar que podías cambiar. Fracasaste en cada prueba. ¿El testamento que crees que te da el control? Es una trampa. La verdadera transferencia de poder se ejecutó hace meses. Todas las acciones con derecho a voto, el control operativo, incluso mi asiento en el consejo, fue legalmente transferido a Madison a través de una serie de fideicomisos ciegos. ¿Tu título de CEO? Solo de nombre. En el momento en que abras esta caja fuerte, esos fideicomisos se activarán. Madison se convertirá en la accionista mayoritaria y verdadera CEO de Sterling Innovations. Te amé, Sara, pero tuve que proteger a la empresa. Más importante aún, tuve que proteger a tu hermana de ti. La elección es tuya ahora. Renuncia en silencio, devuelve los fondos robados o enfrenta cargos criminales. Madison sabrá qué hacer, papá, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marta, la reunión del consejo acaba de terminar. Sara se dirige a la casa, rápidamente fotografié todo, luego lo reemplacé exactamente como lo había encontrado. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación llenándome. Ahora, la empresa estaba en mis manos. La responsabilidad, abrumadora. La puerta principal se abrió justo cuando volvía a colgar el Monet. ¿Qué haces aquí? La voz de Sara era como un látigo. Me giré lentamente. Despidiéndome del despacho de papá. Ya que probablemente también redecorarás esta habitación. Vete antes de que llame a la policía. Sentía una mezcla de tristeza y rabia al pensar en todo lo que papá había construido y en cómo ella lo estaba destruyendo. Pasé a su lado, deteniéndome en el umbral. Deberías revisar la caja fuerte de papá, por cierto. La verdadera detrás del Monet. Material de lectura interesante. Lo dije con una calma que no sentía, disfrutando de su evidente confusión.
Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Marta por la llave. O mejor aún, pregúntale por el 14 de diciembre de 1989. Sonreí, una sonrisa amarga. Adiós, Sara. Nos vemos mañana en la junta directiva. Sabía que esas palabras la iban a atormentar. Escuché sus tacones resonando frenéticamente por el suelo mientras me iba. Sabía que encontraría exactamente lo que papá quería que encontrara. En mi coche, saqué mi teléfono y marqué el número del jefe de seguridad de Sterling Innovations. Jack, Madison Sterling. Necesito que bloquees todos los servidores de la empresa de inmediato. Código de autorización, Víctor Hecho 9. Y pon una retención en cualquier transferencia de nuestras cuentas de investigación. Tenía que actuar rápido. Sí, señorita Sterling, respondió sin dudar. La lealtad de los empleados de papá seguía intacta, tal como él lo había planeado. A continuación, llamé a nuestro abogado de familia. Señor Patterson, es hora de ejecutar el protocolo Fénix. ¿Está segura?, preguntó. Una vez que activemos esos fideicomisos, no habrá vuelta atrás. Recordé el rostro de Sara cuando me despidió, los años de sabotaje, el último acto de protección de papá. Estoy segura. Mi hermana necesita aprender que algunas cajas fuertes guardan más que secretos. Guardan justicia. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una determinación férrea. Mañana traería caos, juntas directivas, desafíos legales, tal vez incluso cargos criminales. Pero por ahora, sonreí, sabiendo que papá nos había superado a todos. La división médica sobreviviría. Sterling Innovations prosperaría. ¿Y Sara? Estaba a punto de aprender lo que papá siempre me enseñó: en los negocios, como en la vida, la verdad siempre sale a la luz. Solo se necesita la llave correcta, la caja fuerte correcta y el momento oportuno. La sala de juntas de Sterling Innovations siempre me había recordado a una arena de gladiadores, a 24 pisos de altura, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que nuestra familia había ayudado a construir, y una mesa ovalada enorme donde los guerreros corporativos libraban sus batallas. Llegué temprano, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte en tonos dorados. Marta ya había preparado la sala, carpetas en cada asiento, servicio de café dispuesto con precisión, persianas ajustadas para minimizar el resplandor. Los pequeños detalles que hacen que los grandes momentos funcionen. Seguridad informa que Sara llegó a las 5 de la madrugada, dijo Marta, colocando una taza de té verde en mi lugar habitual. Ha estado en su oficina haciendo llamadas toda la mañana. Asentí, imaginando la desesperación de mi hermana. ¿Alguna transferencia logró pasar? No. Las cuentas están congeladas, tal como usted ordenó. Aunque intentó 17 intentos de mover fondos al extranjero desde la medianoche. Me sentí aliviada, sabiendo que el sistema de papá aún funcionaba. ¿Y los miembros de la junta? Todos confirmaron su asistencia, incluido Thomas Way. Eso era crucial. Thomas Way, nuestro mayor accionista independiente, había sido el mayor defensor de Sara. Su voto podría inclinar a toda la junta. A las 8:55 de la mañana, comenzaron a llegar miembros de la junta, asesores legales, incluso algunos accionistas que se habían ganado el derecho a asistir. Muchos me miraron 2 veces al verme, pero nadie se atrevió a comentar. La tensión en la sala podría haber alimentado el edificio. Sara llegó la última, naturalmente. Se había cambiado de ropa desde ayer, traje de poder de Armani, tacones de infarto, cabello y maquillaje perfectos. Pero sus ojos la delataban. Se movían de un lado a otro de la sala como los de un animal acorralado, fijándose finalmente en mí con puro odio. Ese odio era combustible para mí. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Sara. Esperando a que des inicio a la reunión, respondí con calma. Tenemos puntos bastante interesantes en la agenda de hoy. ¿Tú ya no estás en la junta? ¿Seguridad? En realidad, intervino el señor Patterson desde su esquina. La presencia de la señora Madison Sterling es necesaria para los procedimientos de hoy. Empezó a distribuir carpetas adicionales. Si todos pudieran revisar los documentos antes de que... Sara arrebató su copia,
y noté cómo su rostro palidecía con cada página que pasaba. Un murmullo llenó la sala mientras los demás hacían lo mismo. Esto es imposible, farfulló finalmente. Estos fideicomisos no pueden ser legales. Oh, pero lo son, dije, poniéndome de pie. Cada transferencia, cada documento, cada firma, verificado y certificado ante notario. Papá fue muy meticuloso. La verdad era que él había pensado en todo. Había anticipado, con una tristeza que me rompía el alma, la posibilidad de que Sara no estuviera a la altura. Papá se estaba muriendo, espetó ella. No estaba pensando con claridad. En realidad, Marta dio un paso adelante. El señor Sterling comenzó a planear esto hace 18 meses, cuando sospechó por primera vez el desfalco. Un nudo se me hizo en la garganta. Marta siempre había sido la roca silenciosa detrás de mi padre, su consejera más leal. El silencio en la sala se volvió sepulcral. ¿Qué desfalco?, preguntó Thomas Way con brusquedad. Asentía Marta, quien activó la pantalla de presentación. Pruebas comenzaron a llenar la pantalla, transferencias bancarias, registros de propiedad, correos electrónicos entre Sara y nuestros competidores. $28,70 millones, anuncia la atónita sala, robados de nuestra división de investigación médica. La investigación privada de nuestro padre lo confirmó todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver toda esa evidencia expuesta. Mentiras, Sara golpeó la mesa con las manos. ¿Este es un intento desesperado ¿de qué, Sara? ¿De proteger la empresa? ¿De evitar que vendas nuestros secretos comerciales? Saqué mi teléfono. ¿Debería reproducir los vídeos que papá recopiló? ¿Los que te muestran reuniéndote con nuestros competidores? La desesperación era palpable en el aire. Yo, más que nadie, deseaba no tener que llegar a esto. Se abalanzó sobre el teléfono, pero seguridad fue más rápida. 2 guardias aparecieron a su lado, firmes pero profesionales. Señorita Sterling, el jefe de seguridad se dirigió a Sara, necesitamos que permanezca sentada. Era increíble la rapidez con la que el poder se esfumaba. Esta es mi empresa, chilló. Yo soy la CEO. No, dije en voz baja. No lo eres. Nunca lo fuiste. El testamento fue una prueba. La última oportunidad de papá para que demostraras que podías cambiar. En cambio, mostraste exactamente por qué no podía confiarte su legado. Era la verdad, dura e inevitable. Mi padre había deseado, con cada fibra de su ser, que Sara cambiara. Thomas Way se puso de pie. Propongo una votación inmediata de censura contra el liderazgo de Sara Sterling. Secundado, agregó rápidamente otro miembro de la junta. No pueden hacer esto, la voz de Sara se quebró. Papá me dio la empresa. Papá te dio una opción corregí. Devuelve los fondos robados y renuncia en silencio, o enfrenta cargos criminales. Es hora de elegir, hermana. Miró alrededor de la sala, sin encontrar aliados en los rostros que la rodeaban. Todas esas personas que había encantado y manipulado durante años. Ahora veían su verdadera naturaleza. Bien, escupió. ¿Quieren el dinero de vuelta? Tómenlo. Pero no crean que esto significa que han ganado. Lucharé contra esto en la corte. Yo, tú interrumpí. ¿Revelar cómo malversaste millones? ¿Cómo vendiste secretos de la empresa? ¿Cómo despediste al CEO legítimo horas después del funeral de papá? Negué con la cabeza. Piensa cuidadosamente en tu próximo movimiento, Sara. Los monos de prisión vienen en color naranja de diseñador en estos días. Patterson carraspeó. Existe otra opción. Una que vuestro padre preparó. Deslizó un documento a través de la mesa. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo leía. Una confesión completa a cambio de inmunidad judicial, pensé, resumiendo la esencia del texto. Fírmalo. Devuelve hasta el último centavo que robaste, y podrás irte. Incluso conservando un pequeño fondo fiduciario. Suficiente para vivir cómodamente, si no lujosamente. ¿Y si me niego? Su tono era desafiante, pero podía notar el pánico en sus ojos. Entonces presentaré cargos.
La evidencia irá a la SEC, al FBI y a cada medio de comunicación del país. Sarah Sterling, la grande, derribada por su propia codicia. Sentía una punzada de tristeza al decirlo. Las lágrimas corrían por su perfecto maquillaje mientras miraba fijamente el documento. Por un instante, vislumbré más allá de la armadura de diseñador a la hermana que una vez admiré, que una vez amé. ¿Algo de esto fue real? Pregunté suavemente, anhelando una respuesta honesta. ¿Alguna vez te importó la empresa? ¿El legado de papá? Me importaba ganar, susurró. Eso es lo que papá nos enseñó, ¿no es así? Ganar a toda costa. No negué con la cabeza. Eso es lo que tu asterisco elegiste aprender. Papá nos enseñó a innovar, a construir, a hacer las cosas mejor. Tú simplemente no pudiste ver más allá de tu propio reflejo. La decepción me amargaba la boca. Tomó la pluma, con la mano temblando ligeramente. ¿Crees que eres tan perfecta, verdad? La verdadera heredera de papá. La verdadera Sterling. No, Sarah. Simplemente creo que soy la hermana que no traicionó todo lo que nuestra familia construyó. Era la verdad, simple y dura. El rasguido de su firma resonó en la silenciosa habitación. Tan pronto como terminó, Seguridad se adelantó. Por favor, escolten a la señora Sarah Sterling fuera del edificio, instruí. Sus credenciales ya han sido desactivadas. Se puso de pie, alisando su chaqueta de diseñador por última vez. Felicitaciones, hermanita. Finalmente ganaste. Nunca se trató de ganar, Sarah. Se trataba de proteger lo que papá creó, lo que se suponía que debíamos proteger juntas. La vi alejarse, consciente de que una parte de mí se iba con ella. Mientras las puertas se cerraban tras ella, Thomas Way habló. Propongo reconocer formalmente a Madison Sterling como CEO y presidenta de Sterling Innovations, con efecto inmediato. La votación fue unánime. Horas más tarde, después de que los comunicados de prensa fueran redactados, los empleados notificados y las ondas iniciales de conmoción se hubieran calmado, me encontraba en la antigua oficina de papá mi oficina ahora. Marta trajo una caja que había solicitado del almacén. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras sacaba la vieja silla de cuero, la silla de papá, la que Sarah había desechado. Algunas cosas no deberían cambiar, dije, pasando mi mano sobre el cuero desgastado. Algunos legados merecen ser preservados. Me senté, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse a mi alrededor. En el escritorio, la vieja foto de papá todavía estaba allí, todos nosotros juntos, antes de que mamá se fuera, antes de que la ambición de Sarah lo envenenara todo, antes de que el dinero y el poder destrozaran a nuestra familia. Tu padre estaría orgulloso, dijo Marta suavemente. Él lo sabía, ¿verdad? Desde el principio, él sabía que terminaría así. Sonrió. Él conocía a sus hijas. A ambas. A la que vio la empresa como un premio a ser ganado, y a la que la vio como una responsabilidad a ser ganada. Siempre había sabido que papá depositaba sus esperanzas en mí. Tomé los informes de la división médica. Mi división, la que Sarah había intentado destruir. Los números aún parecían prometedores. Con los fondos robados devueltos, podríamos acelerar el desarrollo, ayudar a más personas, construir algo verdaderamente significativo. Marta llamé mientras se giraba para irse. Gracias por todo. Solo hago mi trabajo, señorita Sterling. Madison, corregí. Después de 30 años guardando los secretos de mi padre, creo que te has ganado el derecho a usar mi nombre. Asintió, con los ojos brillando ligeramente. Bienvenida a casa, Madison. Esa noche, trabajé hasta tarde, justo como solía hacerlo papá. Me sentía conectada a él de una manera que nunca antes había sentido, comprometida a honrar su legado de la manera correcta. Las luces de la ciudad brillaban a mis pies, cada punto luminoso un mundo aparte, una vida, una historia, un cliente potencial, un futuro empleado, quizás un socio. Sterling Innovations no era ni de Sarah ni mío, al menos no en el sentido estricto. Era de todos ellos, de cada una de esas luces allá abajo. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido, *Sarah. Te arrepentirás.
La familia debería ser lo primero, asterisco respondí con los dedos temblando ligeramente, asterisco lo fue. Por eso papá me eligió a mí y asterisco bloqueé el número inmediatamente después. Una punzada de culpa mezclada con una determinación férrea. Me volví a mi trabajo, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre mis hombros. No pensaba en Sterling N. Bassens como algo que había ganado a mi hermana, sino como la culminación de algo que entendía profundamente. Lo veía como la materialización de la visión de mi padre, una visión que resonaba con cada fibra de mi ser. A veces, una caja fuerte guarda más que simples secretos. A veces, esconde la verdad sobre quienes somos realmente, sobre las decisiones que nos definen. Y a veces, solo a veces, la justicia llega disfrazada de llave, acompañada de una nota manuscrita y la última lección de un padre sobre el amor, la confianza y el verdadero significado del legado familiar. Un legado que ahora me tocaba honrar.